A continuación vamos a ver un pequeño problema para entender el principio de la resistencia, la resistividad y la conductancia térmica en un metro cuadrado de vidrio con 6 milímetros de espesor. Como sabemos, la resistencia térmica es el espesor entre la conductividad térmica por el área que ocupa esa superficie. Aquí nos está marcando un metro cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, la resistencia y la resistividad van a ser del mismo valor numérico, aunque de diferentes unidades. Nos dice el ancho, nos hablan de 6 milímetros de espesor de un vidrio común. Este vidrio tiene una conductividad térmica de 1.05 watts por metro, por grado Kelvin, que es lo que tenemos de la tabla anterior. Esto lo tenemos que tener, las unidades obviamente tienen que ser coherentes y aquí tenemos los milímetros, 6 por 10 a la menos 3 metros y simplemente nos da 5.7 por 10 a la menos 3 Kelvin por watts. Perdón. La resistividad no es otra cosa que la resistencia térmica por el área, es decir, un metro cuadrado, y es lo mismo, tenemos el mismo valor pero diferentes unidades. Si aquí cambiara la superficie por 2, pues esto va a ser más pequeño y esto va a ser más grande. Y la conductancia térmica no es otra cosa que el inverso a la resistividad. Por lo tanto, la conductancia va a ser este valor por watts, perdón, de watts por cada Kelvin por cada metro cuadrado. Es decir, son la cantidad de watts consumidos o sí, que se liberarían por watts, por Kelvin, perdón, y por metro cuadrado, o por grado por metro cuadrado. Es necesario considerar la resistencia total de la convección debida al aire en una ventana. Vamos a trabajar con ventanas porque finalmente tiene mucho que ver con lo que se emplea debido a la radiación solar o lo que podríamos emplear en radiación solar. Ahora bien, en la convección de calor tenemos que la resistencia, la resistividad y el coeficiente de convección, que ya lo conocemos también, lo vamos a determinar mediante el espesor que se podría observar en la capa límite, no es realmente medible. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, esto ya también lo conocemos. La convección sabemos que se puede determinar mediante esta expresión en watts por metro cuadrado. Aquí no estamos tomando en cuenta el área, pero sí estamos tomando en cuenta la diferencia de temperatura. Si nosotros consideramos que la capa límite o espesor de la capa límite, que es esta delta, la consideramos como el espesor, ¿verdad? Igual que en la conducción, tendríamos aquí la conductividad T. Es decir, que la convección yo la puedo tratar en función de la conductividad térmica si conozco este espesor, que no es realmente medible. Sin embargo, para términos prácticos lo podemos utilizar. Lo que vamos a tratar de obtener es una expresión que nos relacione un número adimensional, que es el número de Nusselt. El número de Nusselt está dado por el espesor, en este caso, de la superficie, no por convección, sino de la superficie en donde se emite ese calor por convección entre el espesor, que es de la capa límite. Ese es el número de Nusselt. Como dijimos, esto no es medible. Sin embargo, yo sí puedo conocer el número de Nusselt mediante otros términos matemáticos que ustedes ya han de haber visto en sus periodos, en sus cursos pasados. Finalmente, esto es una analogía para obtener el número de Nusselt, ¿sí? Que sería también todo esto. Y esto viene siendo la convección, que aquí le vamos a poner una V minúscula como subíndice para diferenciarla de la conducción y de la radiación. De manera análoga a la conducción, se podría determinar la resistencia térmica a la convección, ¿sí? Mediante la expresión
utilizando el número de Nusselt. La resistividad térmica convectiva por unidad de área, es decir, la resistividad térmica, también la podemos determinar como en el caso anterior. Y el coeficiente de transferencia convectiva de calor, que es H subíndice V, pues es el inverso a la resistividad térmica por la convección, igual a esta expresión. Bueno, esto se los comento porque el número de Nusselt se utiliza mucho para determinar el calor por convección. En este caso, utilizamos la resistencia, es lo mismo. Ahora bien, si partimos de la idea que ya conocemos, es decir, de esta expresión que ya conocemos de transferencia de calor, y ahora hacemos una resistencia térmica que vamos a poner aquí, y recordemos que la diferencia de temperaturas es nuestra fuerza impulsora o la fuerza impulsora a la transferencia de calor, que es lo que vamos a tomar en cuenta porque es lo que varía en realidad. Por lo tanto, haciendo la misma analogía que en conducción, la resistencia térmica va a estar dada, la resistencia, por el 1 sobre el coeficiente de convección por el área de la superficie convectiva. La resistividad térmica pues no es otra cosa que esto por el área, es decir, esto, o el inverso del coeficiente de transferencia de calor por convección o coeficiente de transferencia convectiva de calor, que a su vez va a ser el inverso de la resistividad térmica. Vean que es muy sencillo tomarlo en este sentido a partir de la expresión que nosotros ya conocemos. Lo que vimos en la diapositiva anterior es mediante el uso del número de Nusselt. Y esto es sin considerar el número de Nusselt, que también es una forma bastante práctica para poder determinar la resistencia a la transferencia de calor, la resistividad y el coeficiente global de convección o el coeficiente único de convección. Vamos a ver más adelante. En el caso de la radiación es diferente porque tenemos una diferente ecuación. Ahora ya no hablamos de una diferencia como tal de temperatura. Sin embargo, vimos que podemos obtener un coeficiente de transferencia de radiación de calor, que es este, y la transferencia de calor podría ser determinada de esta manera. ¿Sí? Obviamente este coeficiente tiene valores de temperatura y estos, que es la emisividad y la constante de Stefan-Boltzmann. Si yo parto del mismo principio de resistencia, ¿verdad? Voy a obtener esta expresión. Esta expresión en donde la resistencia térmica a la radiación va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor de la radiación por el área de la superficie en donde se lleva a cabo la absorción o la emisión de radiación solar u otro tipo de radiación. Resistividad térmica ya vimos que es la resistencia por el área o el inverso del coeficiente de transferencia de calor, que a su vez va a ser el inverso, obviamente, a la resistividad. Con estas expresiones que ya hemos visto en los otros dos fenómenos de transferencia de calor muy similares, pues nos sirve para determinar también la cantidad de calor si yo conozco la resistencia a la transferencia de calor y las diferencias de temperatura. Es una manera también de determinar la transferencia de calor en un sistema. Recordemos aquí que aquí pongo el coeficiente de transferencia de calor, es decir, este también va a ser igual a esto, o sea, no solamente es igual al inverso de la resistividad, también es igual a todo esto o esto. Es decir, al final yo obtengo esta expresión y esta expresión es esta, la puedo poner aquí, y es el coeficiente de transferencia debido a la radiación, solo para recordarlo. ¿Vale? ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de algo que ustedes ya vieron en álgebra hace muchos años seguramente, que es cómo trabajar con los exponentes.
¿no? Como por ejemplo, aquí tengo a a la cuarta menos b a la cuarta, es decir, esto, ¿sí? Y aquí lo tengo. Y este es a a la 2 más b a la 2, que es esto. Entonces, al final yo puedo obtener esta expresión, ¿no? ¿Sí? Es muy sencillo y de ahí viene. ¿Sí? Por eso yo puedo obtener esta expresión igual acá. Y este es mi coeficiente de transferencia de calor. ¿Vale?